Hay figuras que no solo viven en la historia, la escriben. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno en la vida de uno de los personajes más, influyentes y complejos de la historia de Occidente, el apóstol Pablo. Y es que, piénsenlo un segundo, sus cartas son casi un tercio de todo el Nuevo Testamento. Han dado forma al pensamiento de miles de millones de personas por 2000 años. Es una locura. Pero la gran pregunta es, ¿quién era el hombre detrás de esas palabras? Porque, miren, para entender sus ideas es clave, es fundamental entender su mundo. Porque Pablo, no era solo un tipo que escribía cartas. Para nada. Las fuentes que tenemos lo muestran como el arquitecto principal de un movimiento que, literalmente, iba a redibujar el mapa espiritual del mundo entero. Hablemos de la escala de su impacto, porque es monumental. Fue el teólogo que le dio forma, que le dio estructura a las creencias. Fue el misionero incansable que las llevó por todo el imperio. Y por si fuera poco, fue el autor cuyas cartas, que eran súper personales, terminaron convirtiéndose en escritura sagrada. O sea, su historia, en gran medida, es la historia del nacimiento del cristianismo. Ok, entonces para desentrañar a este personaje, empecemos por una mitad de su identidad. Y es una mitad que, curiosamente, no nació en la Sagrada Jerusalén, sino en el mero corazón del Imperio Romano, un lugar lleno de vida, de gente, de culturas. Pablo, que originalmente se llamaba Saulo, nació en Tarso. Y Tarso no era un pueblito cualquiera, ¿eh? Era un centro cosmopolita, próspero, justo en una ruta comercial clave de lo que hoy es Turquía. Así que nada de imaginar un lugar aislado. No. Pensemos en una metrópolis vibrante, súper conectada con el resto del mundo. Imaginen ese lugar. Tarso era un hervidero de culturas, un lugar donde las ideas griegas se encontraban de frente con las tradiciones de Oriente. Crecer ahí significaba estar en medio del debate, de la lógica, de la diversidad, todo el tiempo. Y ese ambiente, fíjense, no solo le dio una educación, forjó su herramienta más poderosa para el futuro, su mente. Pero había algo más, un detalle que lo hacía diferente y que es fundamental para entenderlo. Pablo nació siendo ciudadano romano. Esto era como tener el pasaporte VIP del mundo antiguo. Le daba una especie de escudo legal por todo el imperio. Un privilegio que, como veremos, usaría de forma súper estratégica para salvarse de más de un apuro y hasta para llevar su caso frente al mismísimo César. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Es el núcleo de su identidad. Un hombre con un pie puesto en el mundo práctico, legal, grecorromano, y el otro, bien firme, plantado en su fe y su herencia judía. Un hombre de dos mundos, literalmente. Ok, entonces, su pasaporte decía Roma, pero su corazón, su mente, su alma, todo eso fue moldeado por una de las tradiciones intelectuales más rigurosas que existían, el judaísmo. Su familia era judía y muy devota. Él mismo, con mucho orgullo, decía que pertenecía a la tribu de Benjamín, que es un linaje súper antiguo y respetado. Y ojo, esto no era solo un dato de su árbol genealógico, no, era toda una declaración de identidad. Era decir, yo estoy conectado con la historia más profunda de mi pueblo. Y su educación, era increíblemente rigurosa. Tenía como 2 etapas. Primero, lo que podríamos llamar la escuela elemental, donde el objetivo era básicamente memorizar, absorber la Torá hasta que fuera parte de ti. Pero luego venía la etapa superior. Ahí el juego cambiaba. Ya no era solo memorizar, era interpretar, aprender a debatir, a analizar, a aplicar la ley a la vida real. Y para esta formación de élite, no se quedó en Tarso. No. Viajó al epicentro del mundo judío, Jerusalén, y ahí estudió a los pies de Gamaliel, que era, sin exagerar, uno de los rabinos más famosos de la historia. La analogía es perfecta. Es como sacar un doctorado en la mejor universidad del mundo con el profesor más eminente. Era sencillamente la cima de la educación judía. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A una conclusión que es clave, ¿eh? Antes de su famosa conversión, Pablo no era solo un tipo devoto, era un fariseo, un intelectual de élite, un verdadero experto en la ley, con toda la formación y la autoridad para interpretarla. Bien, entonces, ¿qué tipo de persona sale de esta mezcla tan única? ¿Pragmatismo romano por un lado y erudición judía por el otro? Bueno, lo que sabemos de él nos pinta un retrato fascinante.
la verdad. Y lo más curioso es que es en sus propias cartas donde encontramos pistas de cómo lo veían sus críticos. Y vaya que lo criticaban. Decían algo como: sus cartas son potentes, sí, pero cuando lo tienes enfrente, su presencia es débil y su forma de hablar, digamos que no impresiona. Una paradoja total que él mismo parece reconocer con cierta ironía. Pero ojo, no pensemos que era solo un intelectual de biblioteca, para nada. Había una tradición rabínica que decía que todo erudito debía tener un oficio, y Pablo la seguía al pie de la letra. Era fabricante de tiendas de campaña. Y este trabajo manual era súper importante. No solo lo mantenía con los pies en la tierra, sino que le daba algo clave: independencia económica. Así no tenía que ser una carga para las comunidades que iba fundando. Y quizá donde más se nota su complejidad es cuando hablamos de temas sociales. Por ejemplo, su visión sobre las mujeres. Es un cuadro complejo. Por un lado, a veces sus escritos parecen reflejar las normas culturales de la época, bastante tradicionales. Pero por otro lado, suelta una bomba, un principio de igualdad radical. Dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Eso era absolutamente revolucionario para el mundo antiguo. Es una tensión que, hasta el día de hoy, los expertos siguen debatiendo. Y es justo esta identidad dual, esta persona llena de contrastes, la que lo convirtió en el candidato perfecto para una misión que, bueno, cambiaría la historia para siempre. Era, como se dice, la persona indicada en el momento preciso. Pensemos en él como eso, como un puente perfecto entre dos mundos. Tenía las herramientas exactas para una tarea que parecía imposible: tomar el mensaje de un Mesías judío y hacerlo entendible, hacerlo resonar en una audiencia que pensaba y vivía al estilo greco-romano. Por un lado, dominaba los argumentos súper complejos de las escrituras hebreas, pero por el otro, entendía perfectamente la mentalidad práctica, legalista del mundo romano. Podía hablar los dos idiomas culturales. Y eso, justamente eso, fue lo que le permitió comunicar su mensaje de una forma que, probablemente, nadie más en la historia hubiera podido. Y por eso mismo su gran legado, sus cartas, no son tratados de teología abstractos y fríos escritos desde una torre de marfil. ¿Qué va? Son comunicaciones urgentes, llenas de pasión, escritas en el camino para comunidades de verdad con problemas de verdad. Y son esas cartas, nacidas de la pura necesidad, las que terminaron formando el ADN de todo el pensamiento cristiano. Todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta flotando en el aire. La historia, muchas veces, gira en torno a una persona que aparece en el momento justo. Y entonces uno no puede evitar preguntarse: ¿qué parte, qué porción tan grande del rumbo que tomó la historia de Occidente descansó realmente sobre los hombros de este hombre, de este único y complejísimo hombre de dos mundos?